Él es asambleísta del Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana y uno de Pachacutic, si mal no estoy de la memoria, se opusieron, votaron, perdón, 4 de Pachacutic votaron en contra, 1 votó a favor, así es. Y en resumen, pues, con los votos en contra, de alguna manera quisieron manifestar su disconformidad por estos 2 proyectos de ley. La pregunta al asambleísta Tayano es, para ir en orden, ¿por qué en contra del proyecto de ley humanitaria? ¿Qué tal, Jimmy? Buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo para usted, quienes están siguiendo esta entrevista. Es solo una presión, he escuchado con un poco de retraso, por eso me había quedado en silencio. Está bien. Es clara nuestra posición. Un proyecto que de humanitario solo tenía el título. Eso no era otra cosa más que impuestos disfrazados de contribuciones temporales y algunas propuestas en materia laboral. Ojo, algunas, la gran mayoría en materia laboral, contrarias con el ordenamiento jurídico, contrarias con la Constitución e inclusive con tratados internacionales debidamente ratificados por el Ecuador. ¿Por qué más se opusieron, asambleísta? Buscar meterle la mano al ciudadano y a la empresa en un momento de falta de liquidez era verdaderamente un error conceptual, por no decirlo criminal. Ese no era el camino. Y ojo, que nosotros paralelamente, desde el minuto 1, hicimos una propuesta para recuperar liquidez y para tomar decisiones que pueden ser implementadas a largo plazo. Y no se necesitaba de una ley ni un debate tan desgastante, Jimmy, como el que el Ecuador, obviamente, un debate vergonzoso. Cuando usted se daba cuenta que la sesión la pateaban, parecía un partido de indoor en Guayaquil, ¿no? Quema tiempo, y empezaron a caer los allanamientos como jugar al Pepo, ¿no? Una provincia, una casa, otra casa, y después aparecieron mágicamente los votos. Eso habrá que analizarlo, y seguramente el ciudadano, cuando tenga la oportunidad de valorarlo, va a hacer. Ahora lo importante es sobre futuro. ¿Qué tenemos? Aprobadas 2 leyes que están en manos del presidente. El presidente tiene que pronunciarse haciendo uso de su veto, o la veta parcialmente y regresa a la Asamblea, o la manda el registro oficial. El deber ser, al menos en la ley humanitaria, nuestra posición fue clara, votamos en contra. A mí como abogado y como ciudadano me preocupa mucho esa interpretación del 169. Me preocupa mucho que se diga que se va a trabajar ahora 6 días, indistintamente de haber reformado el artículo 51 y 60 que hablan del descanso obligatorio y de los pagos de recargo. Entonces, si eso no es vulnerar norma expresa que está consagrada como un derecho del trabajador, yo quiero que alguien me explique qué significa aquello. Ahora, hemos defendido siempre a la empresa privada, por eso no los impuestos, Jimmy. Reconocemos a la empresa privada como el motor que genera empleo, pero tampoco podemos ir a la mano de una reforma laboral que, entre comillas, busca el empresariado, pero no va a cuidar trabajo, va a generar desempleo, porque cuando usted va a reducir el salario y no necesita el consentimiento del trabajador, allí hay una vulneración de derechos. Todo aquello que sea diálogo y toda aquella reforma que permite instrumentar acuerdos, bienvenida sea, pero en debida forma. Pero aquí lo que quisieron fue, como dicen en la calle, no gato por liebre. Mezclaron todo, gente que ni siquiera creo que vio lo que votó, Jimmy, tanto que no hubo tiempo si cambiaron los textos minutos antes de la votación. Eso es lo que pasó. Nosotros fuimos claros, no votamos por esa ley. Bueno, se hacen responsables quienes votaron. ¿Cuál es la propuesta? De ahora en adelante, la Asamblea Nacional y el país tiene que causar una agenda de reestructuración en materia económica, Jimmy. Esa tiene que ser la prioridad, cada quien dentro de su competencia. Ahora bien, ustedes se opusieron porque hay una suerte de regresión y justo nos están preguntando que si es verdad que un empleador, por supuesto, esperemos que no sea así porque hay muchísimos empresarios conscientes, puede rebajar el sueldo a la mitad del sueldo del trabajador, a $220 para ser exacto. Jimmy, de hecho, hay una clase empresarial responsable y solidaria, tan responsable y tan solidaria que lo ha demostrado con hechos en Guayaquil y en algunos lugares de la provincia, porque me consta, porque he participado, llegando con asistencia, así como también lo hicimos en su momento el terremoto, y usted puede dar fe de eso porque usted en algún momento fue administrador provincial y también cabezó una cruzada por eso, y la ayuda privada siempre llegó. Ahora, lo que preocupa
es que se deje la puerta abierta para que algunos empresarios, algunos ciudadanos, con el pretexto de sobrevivir, no entiendan este concepto de que hoy es un momento de no ganar plata en todo y van a aplicar normas como las que esa ley, al interpretar el artículo 169, lo permiten. ¿Y qué es lo que pasa? Aprobaron una reducción emergente de la jornada. Pueden bajar el salario hasta un 45% y la jornada de trabajo hasta un 50%. Ya. Obviamente allí el sueldo va a bajar y la preocupación del ciudadano es real. Eso pasó, no nos lo estamos inventando. Entonces, ¿cómo votar por un tema de esa naturaleza? La empresa se la fortalece con crédito, se la fortalece con tasas de intereses bajas, con condiciones de acceder a un crédito distinto, con intercambio de tecnología, inclusive con mayor deducción de impuestos, con espacios para cumplir obligaciones en seguridad social. Esos son verdaderos incentivos que sí, tenían que venir de la mano con una obligatoriedad. Si tú te vas a beneficiar de esto, no puedes despedir a nadie. Pero no se lo hizo de esa manera. Buscaron a nuestro concepto el camino equivocado, el camino que atropella derechos, y por eso votamos. Mire, la política es así, Jimmy. Los que votaron a favor van a defender su tema y son los primeros en acusarnos. Yo me quedo con mi conciencia tranquila, porque no voté por más impuestos, porque no voté por regresiones laborales. Y si otros votaron coincidentemente, pues que ellos respondan por su voto. Yo no voy a responder por los votos de los correístas, con quienes he discrepado, discrepo y seguramente seguiré discrepando porque hay diferencias conceptuales de fondo y de forma. Pero sí, como se dice por allí, para salvar al Ecuador de impuestos y de regresión había que votar por el diablo, pues yo esta vez tuve que votar por el diablo, con el diablo. Ah. Bueno, porque es innegable que coincidieron. En este mismo marco de la misma ley de la que estamos hablando, proyecto de ley de que estamos hablando, hay otro asunto que preocupa, es el de la aplicación de la fuerza mayor. Usted, como abogado que conoce temas laborales, nos gustaría que nos explique en qué casos puede aplicar el patrono la llamada fuerza mayor. Ok, tal cual... ok, gracias, Jimmy, que la imagen tiene un retraso, por eso discúlpeme la interrupción. Tal cual como hoy el ordenamiento jurídico lo concibe, es aplicable cuando hay un cese definitivo de las labores, no cuando vendí menos, no cuando paré ciertas líneas de negocio. Y no lo digo yo, lo dicen fallos de la Corte Nacional de Justicia, el máximo tribunal de justicia en materia laboral en el Ecuador. Y si alguien despide a una persona, es su derecho a hacerlo, pero tiene que saber que va a pagar una indemnización. Y ojo, hay muchos empleadores por desconocimiento o por mala asesoría que van a terminar pagando demandas de despido intempestivo más caras que las liquidaciones que tenían que pagar si decidían separar a alguien. Otra cosa es que usted llegue a un acuerdo para negociar una liquidación o los términos de una desvinculación. Pero ¿qué ha hecho esta ley? Esta ley es terrible, Jimmy. No solo que deja el tema en la cancha del cese definitivo, sino que también dice de manera expresa que si hay una paralización parcial, lo cual es gravísimo, y cuando hablan del tema parcial queda una línea gris que no está clara, porque puede ser que el negocio no pueda continuar de manera total. Allí también se va a aplicar el 169. Lo que le quiero decir es que lo que dije en el debate, esta ley va a llenar los juzgados de demanda y va a abrir la puerta para que se generen más desempleos, con o sin fundamento, pero al final del día el resultado nefasto va a ser el mismo. Personas sin trabajo y sin una opción, lamentablemente, o esperanza a poder recuperarlo. Por eso es que una reforma laboral no puede estar huérfana de los incentivos de que hablamos hace un rato, crédito, intereses, facilidades tributarias, etcétera. Y obviamente ya está, la tenemos sobre la mesa. Nosotros, créanme que luchamos, debatimos, pusimos argumentos, hicimos propuesta contraria. Es que ya los que nos dan palo, que resulta que son los que se han juntado, como digo yo, para joder al país, ahora son las víctimas. Antes de que usted me llame, estaba en una entrevista en Quito. Oiga, por decir que me habían dejado hablar y porque escucharon un par de ideas mías que según ellos pusieron en los textos, me habían hecho un favor. Oiga, si ese es el ejercicio jurídico, ese es el ejercicio democrático de un parlamento, acordar y discordar. Pero el problema es que aquí se pusieron de acuerdo para aprobar disposiciones regresivas. Sí, en buena hora no están los impuestos,
pero ahora vamos al camino paralelo para que la plata venga y que esos fondos anunciados para materia de reactivación económica verdaderamente vayan directamente liquidados a la economía para que la economía no quiebre. Así de sencillo, Jim. A ver, doctor, un tema que también me quería ocupar en la parte final es el que tiene que ver con la ley de ordenamiento financiero. Ustedes votaron también en contra, pero en resumen, ¿qué es lo que decía esa ley? Fija el famoso fondo de ahorro que muchos han criticado, incluso recuerdo haberlos escuchado a algunos voceros de su partido decir que fue un error haber hecho desaparecer los fondos porque habríamos tenido un colchón ahora para enfrentar el COVID-19. Un seguro para afrontar la volatilidad del precio del petróleo, ponerle un techo al gasto para que haya un poquito más de orden, ponerle un techo al endeudamiento público para que en los próximos 3 años baje al 40% del Producto Interno Bruto. En términos generales, suena lógico. Me pregunto por qué votaron en contra. A ver, Jimmy, una ley importantísima, tal vez más neurálgica que la otra, pero como era una ley muy técnica, pocas personas le prestaron la atención. Claro, la otra hablaba de reformas laborales y de impuestos. Esta hablaba de finanzas, de macroeconomía, de conceptos fiscales importantes para que el país pueda despegar económicamente. Pero es que era una ley contradictoria entre sí. Es un mamotreto, era una ley desproporcionada que mentía y que la cambiaron también al final. Porque, ¿cuál era la intención de esta gente? Escribir entre líneas para poderle meter luego de manera camuflada la mano a la seguridad social. Luego quitaron un artículo, por ahí lo dejaron medio mamarracho, pero al final seguía siendo el problema. Injerencia total en los gobiernos locales, prefecturas, municipios. ¿Se imagina usted que como administrador de una ciudad, de una provincia, de una junta parroquial, usted no pueda decidir siquiera sobre algo básico como recibir una donación? Que el ministro de Finanzas tenga que disponer cuánto usted va a pagar en un contrato de obra pública o de compra de precios, de que sigue quedando esa perversa disposición metida más adentro para que el IVA no se lo devuelvan nunca y se lo roben cuando es la plata de su gestión y de los ciudadanos que usted está representando. Eso es lo que sigue manteniendo esta ley. Una ley que, a diferencia de lo que ellos dicen, elimina los techos de endeudamiento y los lanza para el 2023. Ellos lo que querían era un cheque en blanco para poder hacer, un cuchi y pasar la situación, para que un ministro de Finanzas sea superministro. O sea, una ley incongruente que no ordenaba nada, que simplemente les permitía salir del bache y que para ellos era un poco como enleogarse, cógete de una soga y mira cómo vas a sobrevivir. Ese no es el camino era otra. Que es necesario discutir fondos que permitan afrontar y enfrentar situaciones como esta, que antes los teníamos y alguien dijo que eran ahorritos innecesarios, pero mire, si usted va hacia el sur, Perú ha tenido fonditos y ha podido sobrellevar esta situación y ha sido tan golpeada como nosotros. Por lo tanto, esa ley tenía errores conceptuales de fondo y también tenía barbaridades de forma y no podíamos votar por esa ley. Bien, gracias al doctor Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, por estos minutos de su tiempo. Son las 9:30. Ay, feliz cumpleaños, que sé que hoy día cumple 40, doctor. Un abrazo virtual para usted. Gracias. Saludos.